No sé para algunos cómo sea su día del Señor, día de descanso del Señor, pero todo lo que aprendemos acá, es decir, yo no sé cómo haría uno sin poder venir. De manera de que la invitación y el agradecimiento a Dios porque nos tiene acá. Bueno, vamos a capítulo 2, número 1. No lo busquen, tranquilos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Por favor, vamos a leer, tomen el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer del 18 al 26. Éxodo capítulo 20, del 18 al 26. Comienzo yo y continúan ustedes. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no altares de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Señor Padre, Creador del universo, de lo que vemos y lo que no vemos. Ante ti hoy nos reúnes para escuchar tu voz. Gracias a la obra de Cristo en la cruz. Porque Dios siendo Dios, se hizo hombre para tomar la carga de nuestros pecados y morir por ellos. Pero no solamente murió, sino resucitó. Por eso nuestra fe está en Él. Hoy te venimos a alabar una vez más. En el recinto sagrado de Cristo, donde tú reúnes a tu pueblo aquí y en todas partes del mundo, donde tu palabra es predicada. Rogamos para que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros, abriendo nuestra mente, nuestro corazón para escuchar tu voz. Rogamos por el predicador, nuestro pastor, por los pastores de esta ciudad, de este país, de todo el mundo que tú has elegido, que tú en ellos depositas la autoridad para hablar de ti, para que tu escritura sea la única, la verdad de Cristo predicada, y que
ella, por medio de tu Espíritu, obre para crecer en la fe. Y aquellos que aún no han creído, para que nazcan, para un renacer nuevo en el Espíritu, para una vida conjunta con el Cristo, el Señor, el Dios verdadero. Porque esperamos en ti ahora que tú has venido y habitas en todos los que en ti creen. Y esperamos en ti hasta que tú vengas en tu venida segunda para estar por siempre contigo. Mientras tanto, te rogamos por todas nuestras dificultades, por nuestros pecados, porque tengas misericordia de este país, de los gobernantes, no solo del nuestro, sino de los países cercanos, para que sea tu palabra, tu luz la que brille, y de esa manera podrá haber cambios en ellos, en nosotros. Te rogamos, Señor, que bendigas este resto de día y todos los días de nuestra vida hasta que tú vuelvas. Amén. En el libro de Éxodo, capítulo 20, y en verdad este capítulo 20 sí que nos trae mucha paz, mucha seguridad, porque cuando uno observa una sociedad en descomposición moral y que cada día va autodestruyéndose, al leer este capítulo 20 uno realmente se renueva bajo una esperanza que Dios mismo promete por medio de su plan, por medio de Cristo y por medio de su palabra. Yo quisiera que ustedes ahí, grosso modo, observaran todo el capítulo 20 bajo 3 encabezados que nos ayudan a entender, a enfocar el mensaje que aquí tenemos en este capítulo. El primer encabezado en general de ese capítulo 20 tenemos que entenderlo de la existencia de la ley de Dios. Repito, el primer encabezado, ustedes cuando se acerquen a las Escrituras, se acercan con esa orientación de la existencia de la ley de Dios. El segundo encabezado responde, ¿verdad?, de la respuesta de la ley de Dios en cada una de las criaturas. Así que con ese enfoque nos acercamos a este capítulo 20, diciendo en primer lugar que hay una ley. El primer punto, hay una ley que existe, pero esta ley que existe no tiene que ver ni con el tiempo, ni con el espacio, ni con los actos o con las obras que alguien haga. No, esta existencia tiene que ver justamente con Dios mismo. Es el primer punto, ¿verdad? De la existencia de la ley de Dios. Es decir, Dios de por sí o en sí mismo es ley para sí, y esa ley determina su carácter por naturaleza. Es decir, cuando Dios habla en su primera tabla diciendo que no tengan dioses ajeno, aquí estamos viendo que hay una ley que es de Él y que dice que Él es el único Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Se va entendiendo desde ese punto. Así que debemos tener en mente, a la luz de este capítulo, que la ley, que hay una existencia de la ley de Dios, que no tiene que ver ni con el tiempo, no tiene que ver con el espacio, sino que
hace parte de Él. Si Dios no hubiera creado a las criaturas, su ley seguía siendo para Él, de Él, y determinaba lo que es por naturaleza. Es decir, es el único Dios verdadero. Es el único Dios a quien se le debe dar gloria, y no hay ningún objeto aparte de Él que tome la misma posición del Señor, puesto que sería idolatría. Estamos hablando entonces de la ley de Dios antes de que el mundo fuese. Y para ustedes observar, desde el versículo 1 del capítulo 20 hasta el versículo 11, allí está hablando de la primera tabla de la ley, donde habla de la ley de Dios como una ley que procede de Él desde la eternidad. Y esto sí que nos ayuda a poner un fundamento sólido en cuanto a la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios no se trata de una situación que Él haya legislado o creado en medio del tiempo o de las circunstancias. No, la ley de Dios hace parte de Él mismo, de lo que es en su carácter, de lo que es en su naturaleza. Así que tenemos en un primer punto la ley de Dios, que describe lo que Él es. En un segundo punto tenemos la ley de Dios en las criaturas, pero antes de ir en lo particular desde el versículo 12 al versículo 17, quiero advertir lo siguiente. ¿Cómo entiende usted y yo la primera tabla de la ley? Es decir, los primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿De acuerdo? No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra. Otra, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y otra, acuérdate del día de reposo. Esa es la primera tabla de la ley, que tiene que ver con la relación que debe haber, la responsabilidad que debe tener todas las criaturas para con el Creador. Pero ustedes dirán, no me queda claro todavía. ¿Cómo entiendo yo la segunda tabla de la ley o la primera tabla de la ley? Pues la segunda tabla de la ley es una explicación de la primera tabla de la ley. ¿Cómo es el segundo punto? De la existencia de la ley de Dios en cada una de las criaturas. Por ejemplo, los niños que están aquí en esta mañana nacen justamente con la ley de Dios en sus corazones. Pero ustedes saben que esa ley de Dios en sus corazones es lo que va a hacer el ser humano o al niño o al anciano responsable ante el Señor. Ninguno nace. Hay un concepto antiguo, no tan antiguo, parece que son 2 siglos, no puedo precisar. Alguien se inventó un término diciendo que el ser humano nace como especie de una tabula rasa. La palabra tabula rasa significa que nace como en una hoja en blanco. ¿Me hago entender? Nace amoral.
Es decir, sin ninguna, ni inclinado ni al bien, ni inclinado al mal. De tal manera que ese ser humano solamente va creciendo y va creciendo, y a medida que va creciendo va decidiendo entre lo bueno y lo malo. Y hay un concepto un poco más antiguo, creo, de alguien que dijo que el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe. Pero nosotros estamos afirmando categóricamente para toda criatura, en una aplicación universal, que cada criatura nace con la ley de Dios en sus corazones o en su ser. ¿Estamos? De tal manera que la segunda tabla de la ley, voy a repetir esto, es una explicación de la primera tabla de la ley. No por eso no debemos considerar que la primera tabla es nuestra relación y nuestro deber para con Dios. ¿Se acuerdan? Y la segunda tiene que ver con nuestro deber para con el prójimo. Sin embargo, lo que estoy planteando, a modo de entenderla, es que ustedes y yo sepan que nosotros, a la hora de entender la segunda tabla, realmente podemos conocer al verdadero Dios en su carácter. Si ustedes leen desde el versículo 12 al versículo 17, dice el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Y ustedes saben que en el libro de Efesios este mandamiento le sigue, a este mandamiento le sigue una promesa, ¿se acuerdan? Para que tus días sean largos. La pregunta que debemos formular a partir de este mandamiento que tenemos aquí, el quinto, es: ¿qué es realmente lo que nos está enseñando este mandamiento en relación con la primera tabla de la ley? Repito, antes de centrarnos en una relación fraternal, en una relación filial entre los padres y los hijos, debemos preguntarnos: ¿qué nos enseña este mandamiento en relación con la primera tabla de la ley? ¿Estamos? Luego que sepamos qué nos enseña, ahí sí vamos a hacerle una aplicación en el contexto de mis relaciones con mi prójimo, iniciando desde el seno más cercano, en este caso el de la familia. ¿Estamos? Muy bien. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días... Aquí no dice para que tu vida, pero cuando usted lee para que tus días, se está refiriendo ¿a qué? Se está refiriendo a la vida. Efesios capítulo 6, ustedes se dan cuenta que cuando se habla de este mandamiento, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, el tema eje, base de este mandamiento? Ustedes lo primero que van a pensar es el tema de la familia, ¿verdad? Pero hay un tema que predomina con más fuerza ahí, y es el tema de la preservación de la vida. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Que obedecieran, ¿se acuerdan? Que lo honraran, que lo reverenciaran, que lo respetaran. ¿Haciendo qué? Obedeciendo sus mandamientos. El día que ellos desobedecieran,
¿qué pasaba con la vida? Esa vida le llegaba la muerte. El día que comas del árbol morirás. Entonces, este mandamiento que tenemos acá, el quinto mandamiento, está explicando justamente esa obediencia que nosotros debemos dar a Dios para ser preservado. La pregunta es, ¿cómo Dios la ejemplifica? ¿Cómo la ilustra? ¿Cómo la lleva a la práctica para que nosotros la entendamos esa obediencia? Usa un medio. ¿Cuál es el medio que usa? Pues los padres y los hijos. ¿Qué deben hacer los padres, los hijos hacia los padres? Deben honrarlo, ¿verdad? Deben obedecerlos. Deben respetarlo. Pero ¿quién es nuestro primer padre? Es Dios, nuestro Señor. Entonces, este mandamiento nos está justamente recordando la obediencia para la preservación de la vida. Y lo lleva a la práctica en el seno de la familia. Ahora, nos enseña a respetar a la familia, a obedecer, en este caso, los hijos a los padres. Desde luego que sí, pero eso no es todo, porque un hijo puede ser respetuoso, servidor de sus padres, pero puede odiar a Dios mismo. Y aun cuando sea obediente con los padres, si no cree en Cristo y obedece a Dios, su vida no será preservada, sino que su vida un día tendrá un final. ¿Estamos escuchando esto? Así que lo que estoy planteando, hermanos, no es solamente un tema de obediencia en nuestras relaciones con los padres. Sí, es obedecer, sí, es respetar, es honrar, porque es Padre. Pero Dios no, el alcance de esto es que esta obediencia es una mera ilustración en la práctica de lo que debe ser nuestra obediencia en relación con el único Dios. ¿Qué tal que tú digas, o yo, pues yo no he sido tan mal hijo o mala hija? En cambio que Julanito, Menganito, Perenganito, que es mi hermano, ese sí que fue una oveja azul, negra. Claro, y a veces medimos ese tipo de obediencia, pero Dios nos quiere llevar más allá. Es la obediencia a Él como el único Padre. Y sigue explicando. ¿Por qué estoy hablando desde el 12? Se trata de un tema de la vida, de preservación de la vida. Porque Dios nos puso a nosotros para que fuésemos justamente guardianes de la vida que Él ha dado. Es decir, hay que preservarla. ¿Y cómo lo sabemos? Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? No matarás. ¿Notan que sigue la secuencia de la vida? No matarás. Porque ¿qué pasa? El que quiera atentar contra su prójimo está atentando contra la imagen de Dios, porque a imagen de Dios fue hecho toda criatura. Eso está en Génesis capítulo 9, versículo 6. Usted lo puede consultar allí en Génesis capítulo 9, versículo 6. De hecho, voy a hacer esa lectura. Dice Génesis capítulo 9, versículo 6. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, volvamos a Éxodo y nos damos cuenta que el quinto mandamiento
nos está recordando la obediencia a nuestro Padre Celestial y nos las ilustra a través de nuestras relaciones filiales en el seno de la familia. Pero que eso no es todo. Usted puede ser buena hija o buen hijo, ser obediente y respetuoso, pero puede ser a la vez un contumaz, rebelde contra el Padre Creador. Y algunos tienen esto en su corazón, que han sido buenos hijos, pero a la vez no se dan cuenta que han sido los más rebeldes ante el Señor. Por eso Dios dice, no matarás. Y sigue explicando, no pretendo explicar cada mandamiento porque ese es otro tema en escuela dominical, pero lo estoy hablando en general. Entonces, sigue diciéndonos el Señor, no cometerás adulterio. Y lo primero que debemos pensar, ¿cómo se relaciona este mandamiento con la primera tabla de la ley? No cometerás adulterio. ¿Cuál sería el adulterio que Dios está denunciando a niños, a adultos, a ancianos? ¿Cuál será el primer adulterio? ¿Qué les hace pensar en relación con la primera ley de Dios? ¿Cómo nosotros entendimos el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que toda criatura nace y crece justamente para pervertir, para adulterar espiritualmente. ¿Contra quién? Contra Dios. Un adulterio espiritual, cuando tú trocas o cambias la gloria de Dios por la gloria de las criaturas. Cuando tú amas a Dios, o cuando tú no amas a Dios, mejor, y te casas, te vinculas con cualquier objeto, segundo mandamiento, con cualquier imagen de la naturaleza. Y eso es abominación, una afrenta que jamás se borrará, a menos que Dios te libre por medio de la sangre del Cordero. No adulterarás. Y en ese sentido, ¿cuántos nacieron de los que estamos aquí, empezando por mí, para ser unas almas adúlteras contra Dios? Aunque nuestra conciencia calle, Dios a voz en cuello nos denuncia a todos. Todos, de alguna manera, nos hemos vinculado, nos hemos casado con dioses extraños, y quiera Dios que aún siendo cristiano, todavía ya no tengamos alguna relación con el yo, con mis propios deseos, con algún objeto que no sea Dios mismo. No adulterarás. Pero ¿qué pasa si adulteramos? ¿Contra quién atentamos? Contra Dios. ¿Y contra quién más atentamos? Contra la vida de mi prójimo. ¿Lo vieron allí? Porque cuando hablamos del prójimo, hablamos de la vida. No estamos hablando meramente de una persona, estamos hablando de la vida que yace en ellos, que está en ellos, la cual debemos preservar como responsabilidad, porque Dios fue el que la dio y Dios es el que la sustenta y la preserva, pero te involucró a ti y a mí para que la preservemos, para que la cuidemos. ¿No es así? ¿Qué debía hacer Adán y Eva con su vida en el Edén? Cuidarla, guardarla. Pero ¿qué pasó cuando desobedecieron? La perdieron, quedaron sin el control, quedaron a expensas de su propia condenación. ¿Quién debía otra vez rescatar esa vida? Dios. Y sigo hablando. Así que
Dios nos llama justamente que preservemos la vida que Él nos ha dado, la nuestra y la de nuestro prójimo. No hablando falsedades, versículo 16. No hablando falsedades. ¿Por qué razón? Porque justamente quien la ha dado es Dios. Y justamente nos dice el versículo 17 que en lugar de codiciar esa vida, lo que Dios ha dado a esa vida, nos dice, no codiciarás. ¿Me hago entender? No codiciarás, no robarás, no anhelarás lo que yo he dado a todas las criaturas. Voy a hacer un resumen hasta aquí. Estábamos hablando del primer aspecto. ¿Y cuál era? De la existencia de la ley de Dios. Dios es en su carácter su propia ley, su propia justicia, su propia verdad. No necesita crear para hacer amor, para hacer justicia, para ser verdadero. Pero cuando creó, Dios justamente al crear a cada criatura a su imagen, cada criatura viene ya por causa de la caída con vestigios ¿de qué? De la ley de Dios. Yo sé que pudiéramos buscar un pasaje, por ejemplo en Romanos capítulo 1. En capítulo 2, para precisar, versículo 14 dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Por eso dije antes que el segundo punto dice, la ley de Dios es dada a quienes, a toda criatura, sin distingos de raza, ni de pueblos, ni de lengua, ni de edades, a toda criatura. ¿Y cómo se comprueba? Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Se dan cuenta? Y la ley de Dios es el instrumento que Dios ha puesto en cada criatura para que no se excuse en el día del juicio, como dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así que la ley que Dios ha dado es una ley que justamente Dios va a aplicar en el día del juicio. Pero la tercera parte de esta enseñanza, de este sermón, ¿cuál es? Es la respuesta de la ley de Dios por parte de las criaturas. En el contexto particular de aquellos que Dios había sacado de Egipto, ¿se acuerdan? De aquellos que iban en esa travesía hasta la tierra prometida. Pero en el contexto general, ¿cómo es la respuesta de las criaturas ante la ley de Dios? Vamos a basarnos desde el versículo 18. ¿Qué pasó? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Vieron la respuesta? Cuando Dios se manifiesta a través de su ley, dice aquí que temblaron, no se acercaron. Dijeron más bien a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Cuando Dios muestra su ley, ¿en qué condición queda
quedan las criaturas? Condenadas. No pueden comparecer ante su ley. Si Dios muestra su ley a la humanidad, ¿cuál es la reacción aquí? ¿Qué es lo que dice? Huir. ¿Lo vieron ahí? No hablar con Dios. Es decir, buscar escapar de aquel que está llamando por su justicia, por su ley, a las criaturas. Y dice aquí, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Cuando Dios confronta a las criaturas con su ley, ¿cuál es la respuesta de las criaturas? Huir. Pero en concreto, ¿qué es lo que pasa? Muerte. Ahí tendremos entonces que preguntarnos, ¿cuál es la función de la ley de Dios en relación con las criaturas? Porque cuando Dios llega con su ley, ¿quién puede comparecer? ¿Quién queda vivo? ¿Quién puede decir, yo he cumplido todo? Ah, sí. ¿Se acuerdan de aquel joven con nuestro Señor Jesucristo cuando le citó los mandamientos y él dice, todo esto he cumplido, pero lo probó, ves y hace esto, le aplicó el 10º mandamiento que abarca todos los demás? ¿Lo hizo? No lo hizo. Y si alguien en esta mañana acá dice, bueno, yo no estoy tan mal, yo no estoy haciendo esto, de pronto sí esto, pero no es todo. El libro de Santiago, capítulo 2, justamente dice de la siguiente manera, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Quién pudo levantarse ese día cuando Moisés bajó y decir, yo estoy aquí? Yo tengo méritos suficientes para estar ante la presencia de Dios. ¿Saben? Ustedes saben lo que dicen las escrituras acá. Versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no teman. Pero ¿qué tipo de temor era este? Ese es un tipo de temor cuando usted sabe, cuando un niño sabe que hace algo mal, que la mamá no está, el papá no está. ¿Cuál es la expectativa que tiene esa niña, ese niño en su corazón cuando llegue la mamá o cuando llegue el papá? Esa niña o ese niño está en una expectativa, tiene un temor. Pero tiene un temor porque sabe que ha ofendido, porque sabe que ha hecho lo malo. Pero la pregunta es, ¿quiénes han cumplido esa ley? Nadie. Por lo tanto, tendremos que formular la pregunta, ¿cuál es la función de la ley de Dios? En este caso, voy a citar de un maestro que nos ha enseñado mucho en cuanto a las escrituras. Él contesta de la siguiente manera, ¿cuál es la función de la ley de Dios? La ley de Dios tiene 3 funciones fundamentales. Y dice, tiene una función política, pero suena, no lo relacionen con la política que ustedes y yo conocemos. Tiene una función política queriendo decir que es justamente para aplicarse en el contexto del ser humano, en el contexto de las relaciones, en el contexto de cualquier organización social, familiar, eclesial. ¿Me hago entender? Pero también tiene una función, además de política, tiene una función purificadora. Es decir,
Purificadora quiere decir cómo se santifica, cómo puede una persona, una criatura, moldearse al carácter de Cristo, pues por medio de la ley. Porque uno debe verse a la luz de la ley de Dios. Pero también tiene una función, según las Escrituras, una función pedagógica. Es decir, es como que la ley sirve para llevarnos ¿a dónde? A Cristo Jesús. Pero la ley también sirve para moldear nuestro carácter al del Hijo de Dios. Pero también la ley sirve para mantener unas relaciones entre nosotros, una función política, es decir, que yo pueda relacionarme con mi prójimo dentro de la moral de la ley de Dios. ¿Estamos? Pero como quiera que aquí estamos hablando del libro de Éxodo, cuando Dios aquí muestra su ley, Él está revelándose sobre ellos y está justamente confrontándolos para que sepan, para probarlos, para que se den cuenta que no pueden permanecer ante la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Ustedes y yo, si nos miramos a la luz de la ley de Dios, tenemos que huir. Pero justamente aquí, la ley está tipificando o apuntando a quién, está mostrando a quién, a Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque Cristo fue el que nació bajo la ley. Cristo fue el que voluntariamente se hizo deudor de la ley. Él fue el que se comprometió a satisfacer la ley de Dios. Él fue el que pagó. Él no salió corriendo. Él más bien cargó con todas las demandas de la ley de Dios para que esa justicia de nuestro Señor Jesucristo fuese puesta a nuestro favor. Y cuando Dios viene con la primera tabla y con la segunda tabla de la ley a su pueblo redimido, a usted, si es redimido, si es hijo de Dios, usted puede comparecer ante su presencia e ir al trono de su gracia, porque Dios justamente lo ha declarado justo. Y lo que usted ha transgredido, Cristo lo ha pagado. Así que Romanos capítulo 5 dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios se presenta con la ley, ¿quién puede comparecer? Nadie. Pero es necesario que Dios empiece con la ley para que todos quedemos sin excusa y para que todos podamos reconocer que hemos sido transgresores, infractores de la ley de Dios. Pero a la vez vemos que a pesar de eso, Dios no tomó en cuenta esos pecados, sino que los cargó en Cristo para que usted y yo gozáramos hoy de completa paz. Justificados pues por la fe. Y si ustedes ven, después de este capítulo que leímos, de los últimos versículos, el Señor empieza allí con la idea o con la enseñanza de sacrificios. Porque si siguen corriendo, acuérdense que el Señor a partir del versículo 23, versículo 24 va a hablar de sacrificios del altar. ¿Y quién va a hacer ese sacrificio? En definitiva, el Señor Jesucristo. O sea que tú no vas a comparecer ante Dios por lo bueno que has hecho de acuerdo a la ley, sino porque has creído
en el sacrificio perfecto que es Cristo, quien ha pagado todos nuestros pecados. Y yo creo que no estamos lejos de citar un pasaje clásico en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Oigan, vamos a terminar con un par de aplicaciones, pero antes recordar los 3 puntos o 3 encabezados que di en este capítulo 20 del Éxodo. El primero, de la existencia de la ley de Dios. Es eterna, ¿no? Es eterna. Y no depende de qué haya pasado para Dios tener en sí una ley que lo describe y lo determina en su naturaleza, en su carácter. El otro punto fue de la existencia de esa ley de Dios en cada una de las criaturas. Y aunque las criaturas no quieran comparecer ante Dios o darle cuentas a Dios y quieran decir: no, con Dios no, contigo sí, Moisés, tú eres como nosotros. Aunque no quiera, jamás podrán escapar, porque en ellos viene, en su conciencia, en su corazón, impresa su ley escrita. ¿Se acuerdan? Y el último punto fue la respuesta de cada criatura ante la ley de Dios. Es una respuesta cobarde. Es una respuesta que lo que hace es que huya. Pero el Señor tiene que mostrar la ley, porque la va a usar cual nodriza, cual mujer que cuida a un pequeñito y lo lleva de la mano. ¿Me hago entender? Haya una mujer que cuida, una mujer que lleva. Pero ¿sabe quién es el que nos va a llevar de la mano por medio de esa ley? Cristo mismo nos lleva ante el Padre, ante el trono de su gracia, y testifica por nosotros, por los que Él ha rescatado. Este es un transgresor de la ley, pero yo he pagado a su favor. Así que tiene acceso al trono de la gracia por toda la eternidad. Si tú vas solo, si tú vas con tus propios méritos, serás condenado. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Confiemos en Cristo, porque Él ha sido quien satisfizo las demandas de Dios. Un evangelio sin ley no es un evangelio, porque ese es el instrumento que Dios usa para llevarnos a Cristo. Así que, a modo de aplicación en esta última parte del sermón, quisiera que pensáramos en lo siguiente. ¿Has cambiado la gloria de Dios? ¿Hemos cambiado la gloria de Dios en algún momento por la gloria de las criaturas? ¿Hemos adulterado contra Dios? Imagínense, si hemos adulterado contra Dios, ¿qué pasa? ¿Podemos garantizar no adulterar en nuestras relaciones con los demás? Porque el adulterio, lo va a explicar aquí el hermano Manuel, tiene un espectro amplísimo. Hasta podemos adulterar en nuestras relaciones fraternales con los hermanos, cuando los traicionamos. También se puede adulterar en las relaciones maritales, no solamente en lo físico, también en lo emocional. Es un espectro amplísimo, me hago entender. Pero la pregunta es, ¿hemos adulterado? Ustedes dirán, ¿y la iglesia puede llegar a eso? Pues mire, ¿sabe qué dicen las Escrituras? Dios llamó a unos hermanos que ya eran de Dios. ¿Y saben cómo los llamó Dios?
Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Y son cosas tan sencillas pero tan contundentes que incluso cuando tú pides mal en oración, estás adulterando la gloria de Dios porque pides para tus propios deleites, para tu propio Dios. Termino. La primera tabla nos habla de Dios y la segunda tabla nos habla de la vida en relación con Dios. Y hay que guardarla y preservarla porque viene de Él. Por eso que Dios nos ayude en esta mañana para que, si bien sabemos que todavía pecamos, al mismo tiempo nos consolemos que nuestro Señor ha pagado y hoy Dios nos ha declarado justo, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Hoy esas tablas de la ley, si las vemos con Cristo, son una amenaza. Pero si vemos la gloria de Cristo en cumplir sus demandas, tenemos paz para con Dios. Oremos. Oh Dios, insondable, inescrutable es tu palabra. Somos escasos, insuficientes en explicarla, pero Padre, enséñanos tu palabra y ayúdanos, Padre, como dice tú mismo en el Salmo 119, Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh Señor, ayúdanos a amar tu ley, que es decir al mismo tiempo amarte a ti mismo, Señor. Y amar tu ley es amar a Cristo. Oh Dios, ayúdanos a meditar en Cristo, en tu ley, día y noche. Si lo hacemos, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. Señor, el final de los impíos es condenación, pero el final de los justos es gloria eterna. Ayúdanos a amar a Cristo. Y amar a Cristo es amar tu ley. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, en esta semana para vivir conforme a tu palabra. Que sea el Espíritu que nos ayude a amarte a ti, Señor. A responder a la obediencia a ti, bajo los méritos de Cristo. Ayúdanos, Padre, y bendícenos. Ayuda a cada familia aquí presente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que esta semana sea de victoria en Cristo Jesús. Y que podamos, Señor, moldearnos más y más a la imagen de tu Hijo con base en tu ley. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.